Esta charla está auspiciada por Gestión IT. Federico es cofundador de Abstracta, donde ha trabajado en la creación de GXTest, Moncop, Abstracta Academy. Es ingeniero en computación de la Universidad de la República del Uruguay y tiene un PhD en testing por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Federico es autor del libro Introducción a las pruebas de sistemas de información y colabora con diversos blogs. Es colaborador de Nahual Uruguay, organizador de Testing UI Meetup, Testing Workshop y Soft Skill for Techies. Ha colaborado hasta el día de hoy con investigación y docencia en testing en diversas universidades. Muchas gracias, Federico, por cruzar el charco y estar acá con nosotros. La palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por también de este lado del charco y ayudar a impulsar, o sea, no solamente a los organizadores que son los principales quizá promotores de que todo esto suceda, sino a todos los que conforman la comunidad que no sé, he conversado bastante en estos días sobre el tema de que falta como comunidad, como que creo que está surgiendo una comunidad a nivel Latinoamérica y me parece que de acá estamos haciendo mucha fuerza y espero que entre todos sigamos haciendo que eso suceda, ya que es como una oportunidad de compartir conocimiento en nuestra propia lengua, hacer networking entre distintas personas, compartir experiencias y eso creo que tiene una importancia crucial como para que crezcamos como comunidad y como profesionales, así que a seguir así y a seguir en esta interacción entre, bueno, de un lado del charco y del otro, porque nos vinimos unos cuantos uruguayos por acá esta vez, así como han ido argentinos para aquel lado, así que siga sucediendo. Bueno, entonces, como eso quizás lo conté más como parte de la organización de Testing UI, si quieren. Para contar rapidísimo, ya algo adelantaron, bueno, hace un poco más de 10 años que trabajo en brindando servicios de testing, he colaborado en la creación de distintas herramientas de testing en universidad, hice un doctorado en Castilla-La Mancha, en España, relacionado al tema de testing, o sea, es un tema que realmente me apasiona. También participo en Nahual, que es un proyecto hermoso que nació acá en Argentina hace más de 10 años, ayer estuvieron hablando de esto, y hace 3 años y medio que estamos en Uruguay también, donde enseñamos testing a chicos como para darle mejores oportunidades laborales. Y bueno, a pesar de todo esto, que siento que muestra todo lo que me gusta el testing y lo comprometido que estoy, me sigue pasando hasta el día de hoy de que me preguntan, che, ¿y no conseguiste algo mejor? ¿Será que, por qué seguís trabajando en esto, no? Y eso creo que está relacionado más que nada a los prejuicios que hay relacionados al mundo del testing, incluso al día de hoy, de que es una tarea aburrida, es repetitiva, no tiene desafíos técnicos. Seguro que han escuchado algo de esto y que típicamente tiran al programador nuevo, ¿no? que se vaya formando un poquito y si le va bien tal vez lo ascendemos a desarrollador. Y también hay otros que dicen esto, ¿no? De, vos sos el que te gusta criticar, el que pones palos en la rueda ahí. Y eso un poco como que nos ven como los enemigos, los que rompen el sistema, cuando en realidad el sistema viene roto y uno le dice, le muestra dónde está roto en todo caso. Y también pasa que se habla de que el testing es aquello que va al final si hay tiempo, ¿no? Y eso, el prejuicio acá me parece que viene incluso desde la formación. O sea, es algo que lo he visto en Uruguay, en España y acá creo que debe suceder también, que en la carrera de ingeniería el testing es una electiva sobre el final de la carrera, cuando en realidad debería estar en cada una de las asignaturas de desarrollo como parte de la misma actividad, ¿no es verdad? Entonces estamos formando a nuestros testers de una forma que después nos preguntamos, che, ¿y por qué tienen esa idea de que el testing va al final? Y bueno, los estamos formando así. En esta charla quiero hablar de justamente un tipo de pruebas que para mí rompe mucho estos mitos que hay relacionados alrededor del testing. Es un tipo de pruebas que implica muchos desafíos técnicos, ¿sí? De lo que les voy a estar hablando es que no tiene sentido hacerlo solamente al final, que lo mejor va a ser considerarlos desde el principio.
Y un aspecto clave es el hecho de formar equipo y no hacer que el testing sea una cosa aparte, ¿sí? Y que el equipo de desarrollo está por allá y que yo estoy por acá como tester y que por allá está el equipo de operaciones y que nos pasamos la pelota y la culpa unos a otros, sino que la forma realmente de solucionar los problemas relacionados a la performance tiene que ser trabajando en equipo. Esta imagen la elegí un poco por el hecho de que siempre que uno piensa en performance, lo primero que piensa es en velocidad, ¿verdad? Pero de nada sirve que este auto sea sumamente rápido si tiene que parar en boxes en cada vuelta a cargar combustible o porque las ruedas las está gastando muchísimo. Entonces, otra cosa relacionada a esto es el hecho del uso de recursos. O sea, la performance tiene esas dos partes. Por un lado la velocidad, que serían los tiempos de respuesta, y por otro lado el uso de recursos que hay en el sistema. De nada me sirve que un sistema cargue en menos de un segundo si se está comiendo el 100% de CPU del servidor. ¿Bien? Entonces, cuando uno hace pruebas de performance, le tiene que prestar atención a estas dos cosas. ¿Y cómo se hacen las pruebas de performance? Al igual que en la ingeniería civil, nosotros hacemos simulaciones. Pero en nuestro caso, las simulaciones las hacemos con herramientas como puede ser JMeter o Gatling, por nombrar un par de herramientas open source relativamente populares. Y en este esquema les voy a mostrar un poco cómo funcionan estas herramientas para preparar esa simulación. Nosotros en la simulación lo que queremos hacer es simular el escenario en que hay muchos usuarios conectándose a mi aplicación al mismo momento. ¿Bien? Entonces, lo que hago es decirle a la herramienta que quiero comenzar a grabar la prueba, a grabar el caso de prueba. Ahí la herramienta va a abrir un browser, en el caso de que sea una aplicación web, que voy a considerar que es el caso más típico hoy por hoy, y además del browser me va a abrir un componente que va a funcionar como proxy. Entonces yo lo que voy a hacer es ejecutar el caso de prueba sobre el browser y este proxy va a capturar todo el tráfico que va y viene entre el browser y el servidor. ¿Sí? Y después, cuando le digo a la herramienta que terminé de grabar el caso de prueba, trae todo el tráfico, la traza que capturó a nivel HTTP, lo trae a la herramienta y con eso construye un script que después yo lo puedo ejecutar de manera concurrente sobre el servidor. ¿Sí? Esto lo mostré muy como record and playback, pero en realidad después de acá empieza un trabajo de programación que es bastante trabajo además. Si nosotros queremos simular un acceso relativamente parecido a cómo van a acceder los usuarios. Bien, como parametrizar el usuario y password y otro montón de cosas más que no quiero entrar en esos detalles, pero más o menos esta es la idea de cómo se hace la simulación. Además de la simulación, la herramienta lo que me va a permitir es medir cuáles son los tiempos de respuesta. ¿Okay? Pero yo les decía que hay dos partes fundamentales, tiempo de respuesta y uso de recursos. Entonces, lo que voy a hacer además, mientras ejecuto esta simulación, es utilizar distintas herramientas de monitorización que me permitan ver cómo se está comportando cada uno de los servidores involucrados en la infraestructura de mi sistema. ¿Bien? Esto básicamente es el testing de performance. Esto es como resumido, muy rapidito, como para nivelar y empezar ahora sí con lo que les quiero contar. Yo acá lo que quiero compartir son tres historias, tres proyectos particulares en los cuales creo que han sido de los proyectos en los que más he aprendido chocándome contra la pared, ¿no? Como a duras penas, como se suele decir, pero son proyectos que me han dejado una vivencia importante y de ahí que lo quiero compartir un poco con ustedes. Y obviamente, para darle honor al título de la charla, son aprendizajes que apuntan a ejecutar pruebas todos los días y a bajo costo. ¿Bien? Así que de eso más o menos vamos a estar hablando. La primera de las historias acontece acá mismo, sucedió acá mismo, en el año 2006, que fue para un banco argentino. Y en aquel entonces, cuando yo hablaba de pruebas de performance, de la metodología de trabajo que utilizábamos, usaba esta imagen que, más allá de que no se llegue a leer mucho el detalle, teníamos una etapa inicial, después el análisis de los requerimientos, el diseño de la prueba de performance en sí, después automatizábamos, como les mostré con la herramienta recién, y después preparábamos la infraestructura donde íbamos a ejecutar las pruebas, las herramientas de monitorización, todo eso, y recién ahí ejecutábamos la prueba. O sea, todo lo que sucedió antes no era valor absoluto para el cliente.
Era trabajo previo que teníamos que hacer para poder recién acá, en la penúltima etapa, empezar a darle valor al cliente. Y después una etapa donde bueno, se preparaba un reporte contando un poco lo que se hizo en la prueba. Esto huele a waterfall a lo lejos, ¿no? Clarísimo que es una cascada y que suceden los mismos problemas que en la cascada, que hasta el final uno no tiene mucha incertidumbre de cuál va a ser el resultado. ¿Bien? Volviendo a la historia del banco, lo que se buscaba hacer era simular un escenario de carga que iba a suceder en una realidad próxima, dado que ese banco adquirió a otro. Entonces, la cantidad de usuarios, de funcionarios que iban a acceder al sistema central iba a aumentar casi al doble. ¿Bien? Entonces, y además estaba planificado que para el año siguiente iba a seguir creciendo. Entonces, un poco la prueba que se había planificado era simular esta situación y si nos daba tiempo íbamos a intentar simular un poco más de carga, ir un poco más allá. Para resumir un poco cómo fue la automatización de esa prueba, incluimos un total de 13 casos de prueba a nivel web, que era la interfaz que utilizaban cada uno de los funcionarios. Además, simulamos 3 operaciones de cajeros automáticos y dispositivos POS a través del protocolo ISO 8583, que es el protocolo que utilizan para comunicarse estas máquinas con el sistema central. Y además, automatizamos 2 web services que eran con los que se consultaba información el sistema de call centers. ¿Bien? Todo esto eran operaciones que iban a acceder en forma concurrente al sistema central con mucha más cantidad de usuarios, con un total de 1.500 usuarios. Que en aquella época, les juro que para mí 1.500 usuarios era la prueba más grande que iba a hacer en mi vida. Y hoy creo que una prueba común va de 10.000 para arriba, pero bueno, creo que es parte de lo que ha ido sucediendo en el tiempo, que cada vez más usuarios están más conectados a más sistemas, entonces los números se vuelven cada vez más, con más ceros. Obviamente nos dejaron para el final. En el cronograma testing era como una de estas rayitas que estaba sobre el final y era como un chequeo, ¿no? Va a salir todo bien, solamente tengo que hacer una prueba acá al final y estamos prontos para salir en producción. Eso como que lo que suele suceder, esto no cambió esa regla. Y no me acuerdo si teníamos 2 meses antes de la salida de producción y nosotros habíamos estimado que nos llevaba 3 meses hacer la prueba, cosa que tuvimos que hacer recortes y apretar todo lo posible para poder hacer la prueba antes de salir en producción, que es lo que uno quisiera. Acá están claramente los criterios de aceptación, si los pueden ver, claritos. Esto también es algo que suele suceder, uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y cuál es el tiempo de respuesta aceptable? Bueno, que funcione. ¿No? Entonces, creo que acá esto es un desafío que tenemos los testers también, como en asistir a determinar cuáles son los criterios de aceptación. Un poco con la que jugamos acá fue en decir, bueno, está bien, ¿sabes qué? Vamos a hacer la simulación de la carga y mientras estamos ejecutando la simulación, pedile a 4 o 5 usuarios, funcionarios reales del banco que se conecten y te den, aunque sea subjetivo, pero que te digan si el sistema está usable o no. Y ese pasó a ser el criterio de aceptación como lo más a la mano que teníamos, porque nadie se la quería jugar con un número, de decir, no, mirá, si no responde en menos de 2 segundos, está todo mal. Y en realidad eso nos iba a obligar a seguir intentando optimizar el sistema hasta llegar a 2 segundos. Entonces como que nadie se la quiso jugar con esa, digamos. Acá un poco está la infraestructura. Lo que quería destacar es el hecho de que era crítico que sea una infraestructura similar a la de producción. Esto es algo que siempre se plantea de esa forma, ¿no? Para que una prueba de performance tenga sentido, la infraestructura donde ejecuto tiene que ser similar. Y la base de datos también. De hecho, utilizamos una copia de la base de datos de producción. Bueno, un montón de servidores. Acá un poco a la derecha ven las herramientas de monitorización que utilizamos. Y esto lo pongo como con un lagrimón que se me cae, la herramienta que utilizamos en aquel entonces para la automatización de las pruebas de performance se llamaba OpenSTA, que está discontinuada hace años, pero bueno, fue con la herramienta que aprendí a hacer pruebas de performance. Hoy la herramienta más popular es JMeter, que hubo un taller, no está Seba por acá creo, pero hoy de mañana hubo un taller al respecto. Y mi herramienta favorita hoy se llama Gatling, que bueno, se programa en escala, después les cuento un poco más sobre eso. ¿Qué más de acá?
tenemos todo listo para ejecutar. Esta es como la sensación, al fin. Tengo todos los casos de prueba prontos, ahora sí voy a ejecutar las pruebas, ¿no? Hasta ese entonces, automatizar además es un trabajo de programación que lleva tiempo y lleva, creo que acá estuvimos 3, 4 personas durante un mes para automatizar esos casos de prueba, porque no se olviden que es un sistema bancario, entonces hay que resolver un montón de cuestiones de seguridad. También habían problemas con que hay que estabilizar el sistema y dejarlo quietito, porque si me lo cambias, entonces los scripts se me rompen y hay que rehacer cosas. Entonces fue bastante trabajo. Y cuando se deja todo absolutamente pronto, recién ahí podemos empezar a ejecutar y a dar valor y a dar una sensación de cómo está la performance del sistema, ¿bien? Y ya para resumir un poco los aprendizajes o desafíos o problemas que tuvimos con este tipo de pruebas, quiero destacar algunos. Por un lado, el esfuerzo de automatización y de preparación de datos, que esto ni lo mencioné antes, pero la preparación de datos es toda una historia también. Por otro lado, la exclusividad del uso del ambiente similar al de producción. O sea, esto realmente es complejísimo por el hecho de que imagínense, un mes antes de una salida a producción, todo el mundo quiere usar el servidor bueno, ¿no? Porque, claro, nos llegó a pasar en un momento que estábamos ejecutando una prueba y no entendíamos por qué el CPU se pegaba al 100% si estábamos ejecutando una carga relativamente chica. Y, qué raro esto, ¿por qué fue? Y bueno, porque la persona encargada de probar la migración de datos se le ocurrió ejecutar el proceso de migración de datos en ese momento y lo tenía que ejecutar en un servidor con potencia. Entonces lo ejecutó en el mismo servidor donde estábamos ejecutando las pruebas de performance. Pero eso nos tiró a la basura todas esas pruebas que estábamos ejecutando porque no son, digamos, hay factores externos que estaban pegando y variando los resultados. Llegamos a pensar en cambiarle las IP a los servidores como para que nadie más pueda acceder. Bueno, y otra cosa fundamental es que no había sensación de equipo. Todo el mundo estaba preocupado con lo que tenía que hacer para salir en producción. La persona que tenía que probar la migración de datos estaba con eso. Los que estaban haciendo el testing de aceptación de usuarios estaban con eso. Y uno, bueno, los de operaciones con toda la preparación de la infraestructura, etc. Y uno cuando iba a hacer tareas relacionadas a las pruebas de performance era como que andaba pidiendo favores. Che, por favor, ¿no me das la monitorización de la base de datos entre tal horario y qué sé yo? Y entonces al final sentíamos que estábamos molestando al resto, cuando en realidad deberíamos estar todos preocupados por lo mismo. Pero bueno, estaba eso de que se formaban silos y no había una sensación de equipo. Y claramente la incertidumbre. Hasta el último día no sabíamos cómo iba a funcionar la performance del sistema. Entonces, al final es como que uno está muy atado a esas sorpresas que puedan salir. Bien, eso fue la primera historia. La segunda es mucho más reciente, es del año pasado. De hecho, el año pasado estuve contando un poco por acá cuando recién había arrancado con este proyecto en el Testing R. Fue para una empresa de la Fortune 500 que bueno, ellos lo que hablan es que hacen Continuous Performance Testing. Y esto está muy relacionado a Continuous Delivery, que por suerte Alejandro aceitó la cancha hablando de Continuous Integration y Jenkins y las distintas dificultades que hay relacionadas a esto. Pero digamos que Continuous Delivery lo que se pretende es entregar producto de forma frecuente, no continua, pero frecuente al cliente, ¿no? De poner en producción de forma frecuente. Pero esta imagen me gustó porque representa como la pirámide de Maslow, la de las necesidades. Abajo está lo más importante. Sin Configuration Management no podemos pensar en Continuous Integration ni nada del estilo, ¿no? Después de tener esto, pensamos en tener Continuous Integration. Y después, o sea, Continuous Integration donde se harían builds de forma periódica y podríamos ejecutar pruebas unitarias dentro de ese pipeline que veíamos, podríamos ejecutar pruebas unitarias revisando la cobertura de pruebas, etc. Y recién sobre esto es donde podemos empezar a pensar en automatizar pruebas que se ejecuten a diario o en cada commit. Entonces, teniendo una estrategia de continuous testing. En esta empresa tenían continuous performance testing, o sea, tenían un montón de pruebas automatizadas de performance que se ejecutaban de forma diaria. ¿Bien? Y lo interesante de todo esto es que uno obtiene feedback constante
no está eso de la incertidumbre dejada hasta el final, sino que vamos obteniendo feedback en cada uno de los cambios, de los pequeños incrementos que le vamos haciendo al producto. Ya sabemos el impacto en la performance y en los test funcionales y en los test que incluyamos en nuestro pipeline. Vamos a ir sabiendo cuál es el impacto que tiene. Y, por supuesto, que lo importante ahí también es el aprendizaje continuo, no solamente el feedback, sino el aprendizaje, porque si nosotros hacemos la prueba sobre el final, vamos a encontrar que cierto error quizá se repite por el sistema en muchísimos lugares. En cambio, si la primera vez que introducimos un error aprendemos de que esto genera un problema, no lo vamos a volver a hacer en el resto del desarrollo del sistema. Relacionado a Continuous Delivery está el concepto de pipeline, que vendría a ser como una metáfora de la entrega de software como algo que fluye en forma constante a través de un tubo, por eso pipeline, también de pipes and filters, que es un patrón arquitectónico, donde la salida de cada una de las tareas es la entrada de la tarea siguiente. Entonces, acá tenemos distintas tareas, que en cada una de ellas hay un filtro, y si hay algún problema acá, regresa como feedback. Entonces, va pasando por cada uno de estos filtros, y si hay un problema, se corrige acá y se vuelve a enviar. Pero lo que nos permite esto es el hecho de saber que lo que está acá pasó por todos los filtros. Ya no existe eso de ir a producción y corrijo y no sé qué, y después veo cómo lo meto en lo que estamos desarrollando. No, si quiero que algo esté acá, lo tengo que corregir acá y mandarlo por acá. ¿Bien? Eso es lo que nos da más garantías a todo este proceso. En esta imagen no me quise jugar a tocar con Paint, pero le faltaría un tubito que vaya desde producción. Estamos midiendo en producción si hay crashes, si hay problemas de performance, etc. Y también recogiendo feedback ahí en cómo se comporta la aplicación en producción. Obviamente, todo esto no existe si no le metemos automatismo. Y ahí es donde entra Jenkins, que ya estuvimos viendo que Jenkins lo que nos permite es orquestar distintas herramientas que hacen distintas tareas en ese pipeline. Gestión de código, el build, distintos tipos de pruebas y el deploy a los distintos ambientes. ¿Bien? Volviendo a la historia, en esta empresa lo que pasaba es que tenían un Jenkins con cientos de jobs y decenas de pipelines. Ejecutaban más de 300 pruebas de performance a la semana, ¿sí? Pruebas de performance unitarias, a nivel de servicio, pero que se ejecutaban de manera frecuente, no con cada commit, con cada push de código, sino que scheduleadas de manera frecuente. Y algo interesante es que estas pruebas estaban automatizadas por los desarrolladores. O sea, dentro de su definition of done, para considerar que terminaban una feature, tenían que entregar también el código de la automatización de prueba de performance, que era incluido en Jenkins por el equipo de pruebas de performance. ¿Bien? Y el objetivo de todas estas pruebas no era hacer una simulación de la carga que va a tener el sistema cuando esté en producción, como era el caso del banco, sino que acá lo que se buscaba era encontrar los desvíos de performance. O sea, yo hoy tengo un baseline que es el cómo ejecuta hoy el sistema. Y yo quiero ver cómo va a ejecutar mañana y ver el primer día en donde hay una desviación de la performance. Ese era el objetivo de todo esto. Si quieren escuchar más de lo que hicimos con esta gente, hay un webinar que dejamos colgado por acá, les dejo el link, si quieren escuchar por las palabras mismas de la que fue en aquel momento mi team leader. Las tareas que yo tenía en ese proyecto era un poco análisis de las degradaciones, utilizando herramientas de monitorización de la infraestructura y un APM, que es un Application Performance Management, que permite ver a nivel de call stack cuáles fueron los tiempos que llevó cada una de las invocaciones en el código, asociar eso con las SQLs, no sé, da mucha información este tipo de herramientas. También me encargaba del mantenimiento de las pruebas a nivel de Jenkins, pero nada que ver a lo que mostraste. Y más que nada, el mantenimiento de las pruebas de performance que estaban hechas con Gatling. Y por último, otra tarea que era bien interesante era algo que ellos le llamaban hacerle profiling a cada una de esas pruebas. El profiling, yo le llamaba ajustar el cinturón, porque uno lo que hacía era, yo lo que quería hacer con esto era, tengo un test y quiero ver cómo lo configuro en Jenkins, con qué carga lo voy a ejecutar todos los días. ¿Bien?
Entonces lo que voy a hacer es ejecutar distintos niveles de carga, ¿bien? Buscando cuál es el punto de quiebre de esa funcionalidad. Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Porque, digamos, yo quería que la prueba que voy a ejecutar todos los días esté bien como al borde del punto de quiebre. Porque si llega a haber un desfasaje en la performance, lo voy a notar inmediatamente. Porque a lo que la prueba está tan al borde, entonces un desfasaje va a hacer que me tire un error en la prueba. O sea, defino los criterios, defino la carga en base a este punto de quiebre, que aclaro, ¿por qué este es el punto de quiebre? Porque aumento la cantidad de hilos concurrentes y no aumentan las transacciones por segundo. Eso implica que hay algo que está saturado y por eso no sigue escalando. ¿Bien? Entonces, la carga la defino con esta cantidad de hilos concurrentes y las assertions, los criterios de aceptación, los defino en base a estos tiempos de respuesta y a estas transacciones por segundo. Entonces, de esa forma, las assertions que iba a pasar a tener ese test es que no hayan errores, como para asegurarme que todas las respuestas, o menos del 1% de las respuestas vengan con error, y que el percentil 95 de los tiempos de respuesta esté por debajo de ese valor que me había dado la primera vez, y le doy un changui, digamos, una permisividad del 10%. Lo mismo con el throughput. ¿Bien? Entonces a eso es lo que se le llamaba profiling o ajustar el cinturón, como dejar la prueba bien al límite, como para que haga saltar cualquier problema que pueda haber. La ventaja que tiene esto es que hay menos riesgo, porque no dejamos hasta el final el análisis de la performance, sino que desde el primer día estamos teniendo información de cómo funciona. Tenemos feedback temprano y constante. Tenemos aprendizaje continuo, o sea, apenas detectamos un problema, aprendimos de eso y se lo contagiamos al resto del equipo. Aprendemos sobre herramientas de monitorización, aprendemos sobre performance, sobre pruebas de performance. Pero la contra que tiene este enfoque es que si no lo hacemos al nivel adecuado, la automatización nos puede dar muchísimo trabajo de mantenimiento. Entonces nos puede hacer que sean muy caras. Y acá yo veo una analogía entre esto y la pirámide de la automatización de pruebas funcionales, que seguramente la conozcan, pero más que nada en estos dos niveles de acá arriba. O sea, las pruebas de performance típicamente se automatizan a este nivel, pero son muy sensibles a los cambios. Si hago un cambio sobre el sistema, entonces tengo que rehacer o cambiar, ajustar mucho el script de automatización. En cambio, si lo hago a nivel de API, REST o SOAP, son mucho más fáciles de mantener. ¿Cuál es el problema que hay con esto? Es que podemos caer en la falacia de la composición. Si nosotros solamente probamos los pequeños componentes o los servicios, si este componente funciona bien y este otro funciona bien, yo no sé cómo van a funcionar en conjunto. ¿Bien? Entonces, no me estoy librando de hacer una simulación de carga de vez en cuando. En particular, en esta empresa lo hacían cada 2 meses. Hacían una simulación de carga, incluso lo hacían en producción, eran bien jugados, pero bien. Bueno, desafíos en este proyecto, en esta historia. Integrar las pruebas de distintos desarrolladores, porque les dije que cada desarrollador automatizaba la prueba. Yo era uno de los que se encargaba de integrar esas pruebas. Cada uno lo hacía de la forma que le pintaba y no había mucha reutilización de código, era bastante complejo esto. La mantenibilidad del framework era bastante compleja, había mucha deuda técnica cuando llegué, había mucho trabajo para mejorar ese framework y es difícil de mantener en ese sentido. Revisar el resultado de 300 pruebas que se ejecutan casi todos los días es un trabajito y hay muchos falsos positivos y hay que trabajar para evitar de que hayan falsos positivos, pero nunca estamos libres de eso. Entonces también era un desafío. Y aunque no lo crean, también habían silos, también habían problemas a nivel de equipo, porque estaba el equipo de pruebas de performance, que éramos 4 o 5, y después habían equipos para cada una de las partes de esa aplicación. Y realmente pasaba de que había un problema de performance, lo detectábamos, juntábamos información, evidencia, etc., y le reportábamos un ticket en Jira a otro equipo y no teníamos visibilidad si le estaban dando importancia, si lo dejaron para la semana que viene, si no lo van a hacer nunca. Entonces no había una sensación de equipo realmente tampoco.
Y bueno, y ya para ir hacia la última historia, esta historia se está escribiendo todavía, podríamos decir, porque es de este año, y es un proyecto que estamos trabajando con el gobierno uruguayo en algo que realmente me entusiasma mucho porque estamos como recolectando mucha información digamos, muchos aprendizajes de las distintas historias que conté antes. Una de las preguntas que nos hicimos al comienzo es si es posible aplicar un enfoque ágil en el gobierno, en un organismo público. Si nos referimos al manifiesto, que seguramente lo conozcan, que habla de que es más importante los individuos e interacciones más que el proceso y las herramientas, es más importante el software funcionando que la documentación extensiva. Y acá entra la parte linda, es más importante la colaboración con el cliente que la negociación contractual y la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y en los organismos públicos típicamente, supongo que acá es igual, se trabaja en base a pliego, licitación y contrato. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de trabajar en base a contrato? Que pueden pasar unos meses, 6 meses por ejemplo, y viene, o sea, hicimos el contrato, te dije yo quiero esto, esto y esto. Pasan meses, no supe nada, viene alguien y dice, bueno, mira, acá tenés el producto. Ya si pasa esto de que el producto luce bien y de que es más o menos lo que yo le había pedido, ya estamos en un porcentaje reducido de los casos, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar además? Que por dentro esté atado con alambre el código, ¿no? O que lo hayan hecho muy, bueno, hay que cumplir el contrato, pero la calidad con la que está hecha eso, o que también va a funcionar eso en producción. Entonces ahí entran conceptos como deuda técnica y la misma incertidumbre que hablábamos antes al hablar de un proceso en cascada, porque al final esto lo que es un proceso en cascada. Entonces, ¿por qué nosotros estamos afirmando de que una metodología ágil puede ser lo mejor para este enfoque? Por los pilares, ágiles que hablan de inspección, adaptación y transparencia. Y más que nada aplicando Continuous Delivery. ¿Bien? Porque el Continuous Delivery lo que nos permite es hacer inspecciones de la calidad de forma frecuente, permitiendo ver si hace falta una adaptación, ¿sí? Evitando desvíos, y todo esto lo estamos haciendo en un marco de transparencia porque estamos mirando el código y estamos chequeando con SonarQube la calidad del código y estamos ejecutando pruebas unitarias con determinado nivel de cobertura y estamos ejecutando pruebas de performance todos los días sobre cada una de las versiones que se le entrega a ese organismo del Estado. Entonces, estos pilares son perfectos para el cometido de ese organismo público. ¿Bien? Entonces, si bien tiene un montón de dificultades que ahora les cuento, me parece que encaja perfecto con lo que uno quiere hacer. Les comento cómo es el pipeline que estamos pensando. Tenemos el proveedor y el cliente. El cliente es el organismo del Estado. Podríamos pensar como que el proveedor puede tener un pipeline o no. ¿Bien? Quizá, en realidad, hoy en día no me interesa mucho cómo trabaja el proveedor. Si trabaja en cascada, si trabaja con una metodología ágil, con Continuous Delivery o lo que sea. Lo que sí le voy a pedir a este proveedor es que si él quiere ejecutar Jenkins todos los días, un montón de chequeos, etcétera, que lo haga. Pero lo importante es que una vez cada 2 semanas, por asociarlo con una distancia típica, una duración típica de un sprint, cada 2 semanas haga un push al repositorio de código de ese organismo. Y ahí se va a disparar un pipeline que va a hacer que esa entrega vaya pasando por distintos ambientes y que se vayan ejecutando distintos jobs que van a hacer distintas pruebas sobre esa entrega. Y en base a eso, uno va a aceptar ese entregable o no. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Para mí, y es de las cosas que realmente me motivan mucho de este proyecto, es que para mí esto va a significar un impulso para la industria uruguaya en principio, por el hecho de que si yo soy un proveedor y quiero proveerle a un organismo que va a hacer esto, y este organismo me está ejecutando SonarQube para analizar la calidad del código, entonces yo voy a tener que empezar a hacerlo también, para evitarme que me diga, no, ¿sabes qué? Esta entrega está mal porque tenés este montón de problemas reportados por esta herramienta. Y después, pero además me va a ejecutar pruebas de performance en cada una de las entregas y va a fijarse que no empeore con respecto a la versión anterior. Entonces yo voy a tener que empezar a hacer lo mismo. Entonces esto va a obligar a las empresas que quieran ser proveedoras de este organismo público a que vayan hacia Continuous Delivery o al menos Continuous Integration, implementando un montón de chequeos y herramientas bien variadas. Así que en ese sentido es que
estamos trabajando, y también creo que todo esto está apuntado a generar una cultura de DevOps, que básicamente lo que se busca es tener continuous feedback, obtener feedback constantemente, basado en continuous integration y conectando, digamos, rodeando de comunicación en tiempo real, tanto a la creación del software desde la planificación, diseño, codificación, etcétera, hasta la operación del software cuando está en producción, y obteniendo feedback de manera continua, como decía antes. Y creo que lo importante de esta cultura de DevOps a la que se está apuntando es el hecho de tener como las conversaciones adecuadas en los momentos oportunos. Eso pasa a ser crítico para el éxito de este tipo de metodologías y de proyectos. Del mismo lugar donde saqué esta imagen, el artículo cuenta algo que está bien interesante y le da motivación a todo esto, que dice que los que practican, de un estudio que hicieron, los que practican DevOps despliegan 30 veces más frecuente y fallan 60 veces menos, y creo que más interesante aún es el hecho de que se recuperan más rápido. ¿Por qué? Porque estoy también tomando feedback de producción. Y como yo ya tengo tan aceitado el delivery, entonces puedo detectar temprano, corregir y entregar. Y entonces eso me va a hacer recuperarme más rápido. Y eso es, creo que, algo que todos podemos llegar a querer. Bien, los desafíos que hay acá están bien interesantes, porque no solamente es un tema de adopción de metodologías y de la complejidad tecnológica que hay en un montón de herramientas nuevas que hay que aprender, sino que hay un montón de aspectos culturales, de cambio de cabeza, si se quiere, porque uno viene acostumbrado a trabajar con el contrato y hacer el check sobre el contrato. Y acá pasa a pesar mucho la relación del cliente, los distintos proveedores, incluso hay proveedores para la parte de operaciones, para la parte de gestión, para la parte de testing. Entonces, ahí hay otro montón de desafíos que están bien interesantes. Y a lo que se apunta, o sea, lo que puede llegar a ser un problema o un beneficio a futuro es que vamos a lograr generar confianza en el proceso, en el producto y en el equipo. Y eso es como la clave principal de todo esto para que realmente funcione, y creo que uno de los beneficios principales. Ya cerrando las historias, antes de que nadie me muestre el siguiente cartelito, quería como hacer un repaso de todas estas tres historias con algo, asociándolo a algo que cuenta Katrina Clocky en este libro, que se los recomiendo sumamente. Ella dice que cómo se ha ido dando la evolución a lo largo del tiempo de las distintas metodologías. Antes, nosotros como testers en un equipo que trabajaba en cascada, interactuaba con cosas puntuales con los distintos equipos. O sea, como decía antes, le pedía favores al equipo de desarrollo por algo puntual, le pedía un favor a la gente de operaciones para que le cree un ambiente, etc. Y no había una colaboración real, sino que habían responsabilidades completamente separadas. Luego pasamos a un enfoque ágil, que esta está relacionada con la segunda historia, donde en este enfoque ágil todos pasamos a ser parte de un mismo equipo. Pero ¿qué pasa? Seguramente en el tablero Kanban que tiene este equipo ágil, cuando pasan el cartelito a la última columna de done, eso está muy lejos de estoy entregando valor, esa feature no está en las manos del cliente, sino que está pronta para pasar a producción, pero no está en producción y generando valor realmente. Y ahí es donde tiene sentido pensar en otra evolución más de las metodologías ágiles, que es esto de DevOps, donde empezamos a incluir dentro del equipo, empezamos a interactuar con otras personas, como la gente de monitorización, soporte, analítica, infraestructura, y empezamos a compartir experiencias, a generar aprendizajes entre las distintas áreas, ya que realmente hay mucho para optimizar y para mejorar en este sentido. Les pido disculpas si vinieron a una charla de performance pensando que iba a ser sumamente técnica, que iban a haber herramientas y que iban a haber la forma de salir de acá a automatizar pruebas de performance y qué sé yo, porque al final de lo que les terminé hablando más que nada creo que es el hecho de que en todas las metodologías, y este es el mensaje con el que quiero cerrar, creo que todas las metodologías, las herramientas y todo a lo que están apuntando es a propiciar estas tres cositas de ahí. Testing continuo, aprendizaje continuo y comunicación. O sea, como lo que se propicia es tener las conversaciones adecuadas, como les decía. O sea, conversaciones alrededor del producto, alrededor del proceso, alrededor de todo lo que vamos haciendo. Así que
si bien soy de los que cree que el desafío de todo tester hoy en día está relacionado a lo técnico, a que tenemos que cada día aprender más herramientas y más cosas técnicas, también tenemos otro desafío muy grande, que es el de comunicarnos, el de mejorar nuestros skills de comunicación.